Bueno, y en esta oportunidad queremos hablar de seguridad pública, no solo de nuestra zona, también de la región de los lagos y por supuesto del país. Por eso estamos con el subsecretario de Prevención del Delito de Chile, Eduardo Vergara. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Sabemos que están con una agenda bastante intensa, ¿no? Para la región de los lagos. ¿Se puede hablar de que tenemos delitos distintos en todo el país, de acuerdo a las zonas geográficas, de acuerdo también a lo que ustedes tienen como visualización? Bueno, efectivamente, los delitos son distintos de región en región, de comuna en comuna y también en diferentes sectores de cada comuna. Y lamentablemente en un país que, si bien ha hecho grandes esfuerzos por la descentralización, una de las principales tareas que el presidente nos ha pedido es que la seguridad también la ejecutemos y la abordemos de una forma descentralizada, también existe un grado de monopolio respecto a lo que se comunica. Y muchas veces las noticias tienen un sesgo bastante grande respecto a lo que ocurre en la región metropolitana. Pero el miedo, la inseguridad que viven las personas en Puerto Montt, en la región de los lagos, en Chiloé y en otras comunas, no es el mismo al que tienen en diferentes regiones del país. Entonces, por eso mismo, para nosotros es tan importante estar acá. Aprobamos un plan regional de seguridad pública con alcaldes y alcaldesas de toda la región, con el gobernador de la región, con la delegación presidencial, y estamos haciendo algo que el presidente también nos ha pedido, que las visitas a regiones no sean visitas médicas de una noche o unas horas, sino que nos estamos quedando en un lapso entre martes y viernes recorriendo diferentes comunas de esta región. Así es. ¿Y cuáles serían justamente, si pudiéramos regionalizar ese mapa de la seguridad y de los ilícitos aquí en el sur de Chile? ¿Qué les preocupa? Y saquemos la macrozona sur por ahora, sí. Digamos. Vamos con delitos que sean a la propiedad privada, por ejemplo, etcétera. En general, y las priorizaciones que se hicieron en este Plan Regional de Seguridad Pública nos hablan de que lamentablemente un delito que ha crecido mucho es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar también caracterizada por un incremento en los grados de violencia con lo que se ejerce. En segundo lugar, el robo en lugares no habitados es un delito que se ha manifestado mucho en diferentes comunas de la región, como también la importancia de abordar delitos asociados al crimen organizado y al narcotráfico. En esta hoja de ruta que se aprobó ayer, donde todos los alcaldes y alcaldesas votaron para aprobar el plan, donde estaban presentes Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y diferentes instituciones, la región cuenta con una hoja de ruta donde hay una priorización delictual y donde también estamos muy atentos a reforzar el rol de los municipios, el rol preventivo de los municipios, que es la tarea que les toca. Y justamente muchas veces a los municipios se les achaca la responsabilidad de la seguridad y los responsables no son ellos, el Estado, pero particularmente somos nosotros como gobierno. Entonces en eso queremos ser súper claros. Anunciamos además ayer en la región una noticia que fue muy bien recibida por alcaldes y alcaldesas, y que es que nunca más en Chile los alcaldes o alcaldesas, los municipios en general van a tener que competir y concursar por los recursos en seguridad, sino que estos van a ser asignados directamente en base a sus necesidades. Esa fue una muy buena noticia acogida, porque justamente esta semana dimos a conocer los resultados del Fondo Nacional de Seguridad Pública, y como es costumbre, hay muchos municipios que quedan sentidos porque no se lo ganan. De 600 y tantas postulaciones solo podemos adjudicar del orden de 70, y eso es algo que no podemos permitir, porque el Estado, pero particularmente los recursos, tienen que estar donde más se les necesitan, no necesariamente en manos de quienes hacen mejores postulaciones. Ahora, justamente cómo se visualiza eso, porque claro, no da lo mismo el municipio que esté en nuestro país. Hay municipios que tienen muchos recursos, efectivamente, zona oriente de Santiago, Las Condes, Vitacura, Barnechea, versus una pequeña municipalidad probablemente de la región de Aysén, de Chiloé. Por lo tanto, los recursos que puede destinar a seguridad son muy distintos. Las oficinas de seguridad son muy distintas. Son muy distintas, y además el valor que adquiere el recurso es distinto. Mira, ya que mencionaste la región metropolitana, centralicémonos solo un minuto. Pero la región metropolitana es una región donde conviven municipios que tienen 120 pesos per cápita en prevención del delito y seguridad, y hay otros municipios que tienen sobre 40.000 pesos. Y esa desigualdad se manifiesta también en regiones, pero también en distintas comunas. Y no solamente el recurso, sino que una cantidad determinada de patrulleros municipales como de policías no es lo mismo en una comuna que tiene extensiones territoriales mayores y que hace que los tiempos de respuesta sean más largos, que la forma en que el Estado se hace presente sea distinta. Entonces la desigualdad se vive de una forma muy particular en las diferentes regiones y comunas del país, y por eso mismo para nosotros el financiamiento, para nivelar la cancha hacia arriba y establecer este mínimo común preventivo que nos parece tan necesario, es un acto de justicia territorial, como también es parte de lo que se ha comprometido nuestro presidente de la República y lo que estamos haciendo.
¿Y cómo se vence eso? ¿Cómo se vence justamente esas dificultades, esas diferencias, esas desigualdades? Bueno, hoy en día, cuando te digo que hay comunas que tienen 120 pesos y otras 30.000 o 40.000 per cápita, significa que en muchas comunas ni siquiera hay personal dedicado a la seguridad. ¿Para qué hablar de vehículos, de patrullaje? Claro. ¿Para qué hablar de cámaras? ¿Para qué hablar de la tecnología que se necesita? Entonces, la verdad es que la forma de enfrentar el crimen, la forma de enfrentar la seguridad, comprende muchas aristas. Primero, y lo más importante siempre, es la determinación, la capacidad de que el Estado se haga presente con la fuerza que requiere, que nuestras policías tengan las condiciones operativas, administrativas y también el respaldo para poder ejercer su labor. Hemos visto ejemplos muy importantes de recuperación de espacios públicos, de copamiento. Acá, particularmente en Puerto Montt, en los próximos días van a poder ver acciones bien concretas respecto a lo que significa la presencia en el espacio público, pero también se vence y se soluciona con dotar de mayores recursos preventivos. La prevención siempre es mucho más efectiva. Prevenir que los delitos ocurran siempre es lo mejor, y eso significa robustecer las estructuras particularmente municipales, las comunitarias, pero por sobre todo para que se complementen bien con la labor de nuestras policías. Ahora, sí, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, uno de los delitos que más preocupa acá en la zona, ¿cómo se enfrenta aquello? Porque eso es un tema muy delicado muchas veces, y por cultura, mujeres cuando son víctimas de violencia no denuncian. La cultura, por ejemplo, sureña, chilota, tiene mucho que ver con aquello. Hay mucha mitología que se basa en situaciones intrafamiliares. Siempre hablamos nosotros del trauco. El trauco no es otra cosa que ocultar allí lo que significa el abuso infantil, por ejemplo, histórico. Situaciones de ese tipo, por ejemplo. A ver, particularmente en la región, y de hecho ahora esta visita que parte en la ciudad de Puerto Montt continúa por todo Chiloé. Vamos a visitar los centros de atención a víctimas. Y eso es importante porque muchas veces las víctimas siguen siendo victimizadas. Y por supuesto lo más importante siempre es evitar que cualquier persona sea víctima de violencia, sea violencia intrafamiliar o violencia de cualquier tipo, pero también hay que poner un freno cuando las personas están siendo víctimas, y por eso los centros de atención a víctimas son tan importantes, porque es el Estado el que se hace presente no solamente para prevenir, sino que también para impedir que estos comportamientos aumenten. Pero además, y tú muy bien lo decías, muchas veces también hay elementos culturales que frenan la denuncia, y una de las cosas que nosotros queremos incentivar particularmente de esta región es que la ciudadanía no solamente sienta la certeza de que como gobierno estamos redoblando los esfuerzos, multiplicando la presencia, permitiendo que los recursos lleguen a donde más se necesita para que la prevención sea efectiva, sino que también tenemos mecanismos como el denuncia seguro, que es una forma en que las personas pueden denunciar de forma anónima muchos delitos. Nosotros como subsecretaría nos hacemos parte, nosotros nos encargamos de llevar adelante este proceso, y por eso mismo hay que incentivar la denuncia. Cuando las denuncias ocurren y los delitos se ocultan, lo que genera es una especie de olla a presión que sigue aumentando, y como tú muy bien dices, muchas veces elementos culturales tienen que ser derrotados y tienen que ser cambiados, y creo que es muy importante que tú mismo menciones y reconozcas características de cada uno de los territorios que tienen que ser abordados de forma bastante particular. Subsecretario, la macrozona sur, ¿cómo se enfrenta esa situación que muchos habitantes, incluso de la región de Los Ríos, dicen que está creciendo? Ya el gobierno tomó una decisión después de la última visita del presidente a esta zona, pero hay sectores allí gremiales que siguen insistiendo que ellos les encantaría que se extendiese el estado de excepción hacia al menos la parte norte de la región de Los Ríos, Mafil, San José de la Mariquina, Panguipulli, etcétera. ¿Cómo se enfrenta todo esto? Primero que todo, y creo que aquí como gobierno nos fuimos extremadamente claros en que vamos siempre a usar todas las herramientas que tenemos disponibles para ejercer nuestro rol de la seguridad, pero por sobre todo de que el Estado se haga presente de la forma que se tiene que hacer presente. Y este rol también hoy día recae, por supuesto, siempre ha recaído en el Ministerio del Interior en su conjunto, pero particularmente en la Subsecretaría de Interior. Y ahí es la labor de esa subsecretaría la que está liderando particularmente lo que ocurre y se asocia a este tipo de acciones y actividades, pero a nosotros lo que nos toca desde la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene que ser robustecer comunidades, robustecer municipios, y en la macrozona sur, o en la llamada macrozona sur, o las regiones que esto contemplan, nosotros tenemos un trabajo muy importante con alcaldes y alcaldesas que estamos reforzando, y desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva,
lo que queremos reforzar, dar la certeza y ejecutar es que tenemos que entregar mayor valor al rol preventivo. Eso no quita que como gobierno hemos sido muy claros en seguir avanzando a la par de que se ha determinado la continuidad de los estados de excepción. También se ha fortalecido el diálogo y la inversión, y todos esos elementos nos parece tremendamente importante para abordar esto de una forma distinta. Claro, muchos argumentan que la prevención ya no es suficiente, ya no sirve, porque por ejemplo aquí en la región de los lagos han habido 8 atentados, en un tiempo bastante extenso, sí, en San José, en San Juan de la Costa y otros lados, y no hay ninguna persona detenida en 8 atentados. Entonces dicen, ¿cómo se puede prevenir algo que efectivamente ni siquiera la justicia es capaz de seguir? Bueno, mira, esa es una respuesta que tiene múltiples aristas, y lo primero es que la prevención, cuando se hace de forma correcta, es efectiva. Y lo que también nos compete como Estado, y esto va mucho más allá de nuestra labor de gobierno, es que cada institución tiene que hacer su trabajo, y nosotros, y yo en particular, soy extremadamente respetuoso de no transformarme en comentarista de lo que hacen o dejan de hacer otras instituciones. Yo creo que, ¿por qué te digo esto y por qué creo que es importante? Porque creo que por mucho tiempo las instituciones han tratado como de tirar la pelota unos a otros, o muchas veces se indica con el dedo responsabilidad, ya sea de gobiernos anteriores, de sectores políticos, de actores públicos, de actores privados, de otras instituciones. Y lo que hoy día nos toca, lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer, particularmente desde el gobierno, es poner a disposición todos los recursos, todo el capital político para poder llevar adelante una tarea de Estado, que es lo que nos está pidiendo las personas que habitan particularmente en esta zona del país, donde no podemos permitir, y eso yo quiero ser muy claro también, que independiente de los sucesos que están ocurriendo, independiente de las actividades que están tomando lugar, tampoco invisibilicemos otros fenómenos criminales y delictuales que están ocurriendo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como lo que tiene relación con crimen organizado, narcotráfico, con la misma violencia intrafamiliar, con el drama que están. Yo me reuní con diferentes dirigentes vecinales de acá, de la ciudad de Puerto Montt, que muchas veces no viven en el centro más neurálgico, sino que camino al aeropuerto. Hay harto sector, el sector también de la carretera austral, que también tiene esta región, donde sienten que el Estado también se tiene que hacer presente para entregar una solución a la inseguridad que están viviendo, y que no necesariamente se asocia con lo que está ocurriendo en otras regiones vecinas o cercanas de esta, y eso es exactamente la labor que nos ha pedido el presidente. Por eso tenemos un plan de seguridad que aborda particularmente delitos que son de los que sufre la ciudadanía en Puerto Montt, en Chiloé y en las diferentes comunas de esta región. ¿Hay una correlación entre la inmigración y los delitos? ¿Hay una estadística respecto a aquello? Porque la sensación de muchas personas es que sí hay una relación, al menos en delitos que ocurren en zonas urbanas aquí en el sur del país, particularmente en Puerto Montt. Nunca habían existido delitos de secuestro, por ejemplo, aquí los han habido, involucrados la mayoría extranjeros, sin estigmatizar, pero sí son datos claros. A ver, datos siempre han existido, los datos existen, y creo que nos ayudan a entregar una visión respecto a lo que está sucediendo. Y aquí también quiero otorgar mucha certeza. Nosotros como gobierno estamos enfrentando los fenómenos criminales y delictuales con pragmatismo y realidad. ¿Y qué significa eso? Que no podemos caer en ninguno de los extremos. En un extremo decir, mira, no podemos hablar del fenómeno migrante porque eso es estigmatizar, entonces mejor ni siquiera toquemos eso. Como que ha pasado mucho eso, ¿eh? Que ha pasado mucho eso, como también ha pasado mucho en que hay otras voces que se van al otro extremo y culpan y responsabilizan meramente lo que está ocurriendo en el fenómeno migratorio. ¿Qué es lo objetivo? Es que porcentualmente la participación de migrantes en base a la población migrante total versus lo que podríamos llamar el per cápita de comisión de delitos sigue siendo baja, que hay una concentración bastante particular objetivamente en las regiones del norte del país, donde los detenidos asociados a crímenes de nacionalidad extranjera sí tienen un porcentaje más significativo que lo que ocurre desde el centro del país hacia el sur. Pero eso tampoco significa que evidentemente que estamos viendo fenómenos criminales con mayor violencia en manos de distintos grupos que están y que cohabitan en este país, y que no necesariamente se limitan a los extranjeros, sino que también estamos viendo comportamientos criminales en manos de bandas nacionales y de nacionales chilenos que están también mutando y evolucionando. Entonces yo creo que también ahí hay que ser muy cautos, no por subestimar o sobreestimar el fenómeno, pero
por no pensar que solamente ocurre en un segmento de la población y bajamos la guardia en lo otro que está sucediendo, porque eso sería un error que podría tener consecuencias bien negativas y muy facilistas, que creo que son en las que no podemos caer como país. Bien, pues subsecretario, podríamos conversar mucho más, Sí, pero sabemos que además está que me encantaría volver, me encanta esta región, así que para la próxima feliz de poder seguir conversando y actualizar un poco y ya también evaluar muchas de las medidas que se están implementando, y creo que la ciudadanía merece saber cómo se están comportando, qué funciona y qué no funciona. Lo último, esta es una zona de armas, básicamente en los campos. La gente también tiene una cultura de tener una escopeta por los animales, la caza, etcétera, etcétera. Ese tema, ese fenómeno, ¿cómo se correlaciona también culturalmente con una zona como esta de tratar de restringir la utilización de las armas de fuego? A ver, nosotros en general tenemos una política y un plan que se llama Menos Armas, Más Seguridad, que el mismo presidente de la República lo ha anunciado en el Congreso Nacional, y tiene distintos focos, pero el foco más importante, el foco particular, tiene que ver con el uso de armas para cometer delitos, para el crimen, la ilegalidad, el crimen organizado y el narcotráfico. Queremos erradicar las armas de las poblaciones, las armas que se usan para sustituir el Estado, pero también para instalar el miedo. Pero al mismo tiempo también el presidente ha sido muy claro que queremos avanzar hacia una sociedad con menos armas. Y eso también tiene mucho que ver con la misma conversación que yo tenía con el gobernador hoy día, en que las políticas de seguridad tienen que tener una pertinencia y una identidad regional, una identidad local. Entonces, cuando las realidades son distintas, nosotros como gobierno tenemos la obligación de abordar esa realidad. Y sabemos que, particularmente en las regiones del sur, la forma en que se vive y convive con las armas en algunas particulares es diferente, por diferentes razones. Entonces nosotros como gobierno siempre vamos a estar abiertos a tener esa pertinencia regional, pero no nos equivocamos. Las sociedades con menos armas son sociedades más seguras y nuestro objetivo principal es la erradicación de las armas en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que se toman poblaciones y territorios para sustituir al Estado. Ahora sí, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien, muchas gracias. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aquí en la televisión regional en Vértice TV, y nosotros le decimos gracias a ustedes, por supuesto, por la sintonía, y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.